saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, con el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Uno de los objetivos de este programa de información económica es comentar aquellos asuntos importantes, por supuesto, que otros medios ocultan o no dicen. No voy a interpretar voluntades. Y vamos a comenzar precisamente con unos datos que ahora que es momento de elecciones, de hacer balance y de que cada persona tome la decisión que crea conveniente a la hora de emitir su voto, es necesario que todos tengamos a la hora de evaluar, sin decir más y sin profundizar más. Y es el continuo empobrecimiento de los españoles. Es decir, tenemos, y vamos con unos datos oficiales, una brecha de 4.000 euros de media en la renta per cápita con la renta per cápita de la Unión Europea. La renta media de la Unión Europea en estos momentos es de 28.810 euros. La media de España es de 24.580. Solo Portugal y Grecia tienen peor renta per cápita. Pero las diferencias con algunos países que son a los que debiéramos de mirar son realmente brutales. Es decir, de 15.000 euros de renta per cápita con Holanda, de 10.000 con Alemania y 9.000 con Francia. Y para avalar estos datos ha salido esta semana de la Asociación Europea contra la Pobreza, European Anti-Poverty Network, que en España cada vez hay más gente que no llega a fin de mes. En un año estamos casi en el 50%. Ha pasado del 44,9% al 47,8% actual, es decir, casi ya estamos en el 50% de los ciudadanos de este país que tenemos dificultades para llegar a fin de mes. Y esta es la realidad que los medios económicos profesionales no ocultan, pero otros, los generalistas, sí, y que yo creo que es importante que se conozcan. Don Carlos Pajares. Pues un dato demoledor, un dato que pone encima de la mesa una realidad que desgraciadamente la mayoría de las personas no lo sienten, no lo sentimos. Aquel que tiene un trabajo, aquel que tiene una pensión o que tiene una fuente de ingreso no es capaz de concebir, porque lo de la riqueza comparada con otros países al final es una percepción difícil de establecer cuando tú vives en tu país. Claro. Entonces, algo que te afecta directamente, como digo, porque pierdes el trabajo o porque no lo tienes, no eres capaz de entender que los españoles cada día somos un poquito más pobres, que esa brecha con Europa cada día viene aumentando, que las nuevas incorporaciones que se produjeron hace unos años de países de la antigua Europa del Este ya no solo nos han alcanzado, sino con algunos, la mayoría nos han superado. Lo que pone en evidencia que España económicamente está en una situación pues cada día lamentable. A fecha de hoy todavía recuerdo y recordamos que España todavía no ha recobrado los índices de riqueza anteriores al COVID. Somos el último país de Europa en todavía alcanzar esos márgenes de riqueza anteriores a la COVID. La situación económica en España es, pues eso, catastrófica. Lo que ocurre es que vivimos en esta situación que digo, en la que cada uno con su salario va tirando poco a poco, le cuestan las cosas más a final de mes, pero no es consciente de que cada día somos muchísimo más pobres. Don Aurelio. Yo creo que la pobreza en España se está implantando, vamos, de una manera escandalosa y además sin que se perciban vías de solución, porque si usted ve las conductas, analiza las conductas de aquellos que gobiernan y que son los responsables fundamentales de esta situación de pobreza creciente de España, si ve sus conductas, pierde totalmente la esperanza de que se resuelva, porque ellos están absolutamente satisfechos con esta marcha de España. Es decir, la pobreza se está implantando y ellos estaban encantados de haberse conocido.
los gobiernos nacionales y los gobiernos autonómicos que nos tocan de cerca. Y tener que compararse, como ha hecho usted, y yo creo que son datos absolutamente fiables, tener que compararnos para salvar mínimamente los muebles con Grecia y con Portugal, pues ya ve usted en qué situación estamos. Había países, sobre todo los que habían salido del grupo de la Unión de Repúblicas Socialistas y otros que hoy integran la Unión Europea, que estaban efectivamente con una renta que se podía hablar casi hasta de un 50% de la renta del PIB español. Hoy vemos que todos estos nos han adelantado. Hoy usted habla de Checoslovaquia, Letonia, Lituania, en fin, todos estos países hoy están por encima en renta per cápita con un empleo muy superior, mientras que aquí, ¿cómo estamos? Pues el mayor desempleo de la Unión Europea lo tenemos en España, y si hablamos de los jóvenes, sin futuro, el 30% de los jóvenes españoles en el paro. Y usted ve a los políticos locales de las comunidades o a los políticos nacionales cómo hablan, qué satisfacción. España, el mejor gobierno de Europa, cuando nos están llamando la atención y estamos a la cola. Bueno, el otro viernes recordarán que dije que estaba buscando datos sobre proyectos anunciados y no ejecutados en los últimos años en Cantabria. Y dijo don Carlos, bueno, entonces nos va a llevar el programa entero, creo que dijo. Bueno, pues he tratado de resumir porque voy a sacar aquí 6 o 7, porque la memoria, pero vamos, podían ser 20, pero ya me cansé. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos, no sé si eran 1000 o 2000 puestos de trabajo de las minas de zinc? Las obras de La Pasiega, llevamos 15 años con ellas. Ahora parece que empiezan a moverse algo. Puerto Deportivo de San Vicente. ¿Se acuerdan de la famosa hidroeléctrica de Aguayo? La ampliación que iba a generar no sé cuánto, pero el proyecto, aunque es un proyecto privado de Repsol, creo que es, bueno, aquello fue utilizado políticamente también. ¿Qué decir de la autovía Aguilar-Burgos? Que lleva 20 años en ejecución. ¿Qué decir de la integración ferroviaria de Torrelavega? Y podemos seguir así, hasta, no voy a decir hasta el infinito. Del AVE no hablamos. Bueno, no, del AVE es que yo me parece tan obvio, porque ahora están con las explicaciones, pero falta, por ejemplo, el trayecto Aguilar-Burgos, incluso de adjudicar, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las realidades de las realidades. Es decir, los éxitos han sido contados. Mire, por ser absolutamente... Ha sido un éxito la política aérea. Eso ha sido un éxito que está, desde luego, en el haber, ¿no? Y alguna cosilla más. La buena gestión del puerto. También. Anterior, y bueno, ahora se está también un poco viviendo de las rentas de la buena gestión. No digo que ahora se esté haciendo mal, en absoluto. Pero lo demás es que ha sido realmente, no una catástrofe, pero se acerca. Entonces son datos fríos, no son datos que son opinables. Esto es decir, ¿esta obra se ha hablado de ella? ¿Sí o no? ¿Se ha ejecutado? No. ¿Esta obra se ha hablado de ella? ¿Sí o no? Bueno, pues ya pasamos a lo siguiente. Don Aurelio. Bueno, es que venimos hablando estas obras, ya es muy fácil hoy hacer la relación porque llevan muchos años hablándonos de ellas, o sea, cada vez que se aproximan unas elecciones se nos viene hablando de las obras que se van a realizar y estamos en las mismas. Ahora mismo vivimos una situación pues similar, se va a hacer todo. Pero oiga, a ver cuando empezamos a hablar de que se ha hecho algo, que es a lo que no llegamos. Ahora, por ejemplo, bueno, pues todas estas obras que usted ha dicho, bueno, lo de La Pasiega parece que se empieza a mover, pero es que todo lo demás... Bueno, luego está la inversión que es de ferrocarril, porque claro, La Pasiega sin ferrocarril, sin vías de acceso, y eso va por otro lado, esa es otra. Pero es que, esa es otra. Claro, pero es que no solamente tenemos el problema pues, cuando hablamos del tren, que claro, seguimos llamándolo AVE, pero luego se hablaba del tren de alta velocidad, con lo cual se habían rebajado, bueno, pero era suficiente, se habían rebajado las expectativas. Pero es que ahora mismo tenemos, por ejemplo, el tema de los trenes de cercanías, que es una verdadera calamidad, es un verdadero desastre. O sea que esto, algo que además es muy necesario para la gente, para la provincia, la gente
que viene a trabajar, en fin, que va a los pueblos, que tal. Bueno, todas estas obras nos hacían. Ahora estamos viendo, se inicia, fuimos aquí de los primeros que empezamos a hablar de ello, como se hace de casi todo. De todo se habla, pero en realidad no se ejecuta nada. Ahora se está hablando, bueno, se inicia todo el proceso de implantación de energía eólica en Cantabria, y vemos que todo se está parando. En el escudo, que era lo que estaba avanzado y que parecía que se iba a llevar a cabo, pues ya parece que en esta legislatura no va a ser, unas veces frenado por medio ambiente, otras veces por la CROTU porque no se reúne. Lo cierto es que no se lleva a cabo ninguno de los proyectos de los que se ha venido hablando durante años, ¿no? Y seguimos con las mismas promesas, pero lo hacemos yo diría que con una euforia y una satisfacción, como si todo lo que se ha dicho ya se hubiera cumplido. Y resulta que no se ha cumplido absolutamente ninguna de esas promesas. En esta lista, que las tenías, he dejado Santander Cutting Solutions, que era la ampliación de la fábrica que tiene en el puerto, que estaba todos los trámites en marcha, y que por problemas burocráticos, vamos a decir burocráticos de Cantabria, se fue a León. Y cuando se va a León, dice, no, pero va a hacer aquí otras cosas que vamos a dejar aquí, esto va a ser inmediato. Bueno, han pasado los 3 años, 4, y nada de nada, ¿no? Es que también, el problema es que esto pasa como lo del gobierno central, una cosa tapa la otra, la otra, y mientras, pues los políticos, pues oye, viviendo bien, y contando cada día el cuento de la buena pipa, don Carlos. Bueno, la verdad es que esta situación tiene muchas aristas, muchas perspectivas. La primera es que hay proyectos que habría que ser muy sincero y decirle a la ciudadanía de Cantabria que no se van a hacer porque económicamente son inviables y son una irresponsabilidad para cualquier gestor. Hacer el AVE de Reynosa a Santander Capital sería un tramo multimillonario. No se va a gastar ninguna administración esa cantidad de dinero para conectar al fin y al cabo una comunidad de poco más de medio millón de habitantes. Una obra que sería faraónica y económicamente inviable. Otra cosa es que necesitemos un AVE hasta Reynosa, que es posible, económicamente aceptable, y desde Reynosa pues un tren que no se pare y que no tarde 1 hora y media. Bien, eso es otra cosa distinta. Lo que pasa es que a los políticos les encantan hacer promesas que en muchos casos saben que no se van a poder cumplir ni se van a poder hacer. Porque no nos tienen respeto. No, si tuvieran respeto a los ciudadanos, pues no dirían eso. No tienen respeto porque no nos lo hacemos tampoco. Exacto, por eso digo. Porque habría que hablar las cosas con claridad y desde luego exigir que se dijeran cosas sensatas y que se saben que se pueden hacer. Claro. Lo mismo, el tren a Bilbao, un tren que no es de mercancías, pero bueno, que es que lo que Cantabria tiene que tener es la comunicación del Valle del Ebro de verdad, pero para poder competir. Luego, que esa es la cuestión. Lo hemos hablado, esa sería, si Reynosa Santander es multimillonaria, Santander Bilbao es ya, bueno, multimillonaria. Eso por un lado. Luego por otro, nuestra región, una región muy pequeñita, con muy poca influencia política a nivel nacional y dependiendo de los presupuestos nacionales, hasta ahora lo que ha venido haciendo es, pues bueno, pactando con el gobierno de Madrid, tragando prácticamente con todo, pues para sacar algún pequeño provecho. Apoyando todo. Sí, lo que haga falta. Ahí están los datos que han aparecido. Apoyando todito, más casi que Bildu, más casi que Bildu. El problema es cuando te encuentras una administración en Madrid que a pesar de que tú sigues apoyando, de repente no te da prácticamente nada. Y al final, entre el debe y el haber, pues la comunidad autónoma pues queda muy en entredicho. Y luego yo haría una tercera y última reflexión, y es que todas esas inversiones que se han quedado, que bien no tienen financiación porque el gobierno no las da, o bien porque no las va a dar nunca porque son imposibles, luego se han convertido en una dinámica más de las campañas electorales de Cantabria que no traen ningún tipo. O sea, yo creo que los electores las oyen sin hacerle el mayor caso, y yo creo que eso es lo que han conseguido los políticos en Cantabria, que no tengamos en cuenta las promesas electorales que hacen y que no les parece ningún tipo de perjuicio electoral. Sí, ha hablado don Carlos de la falta de respeto del gobierno a la ciudadanía, y es cierto. No se respeta, el gobierno no respeta a la ciudadanía, pero efectivamente lo hace, no lo respeta porque sabe que no hacerlo no tiene ninguna consecuencia. Es decir, se le perdona todo. No así
No así cuando se trata del respeto al gobierno central de Sánchez, donde es, yo diría que un respeto, por no decir miedo, cerval. Con este se cumple todo. La única razón por la que el gobierno de Cantabria se está, yo diría que saltando criterios, prejuicios de todo tipo, cuando vota pues con Bildu, con los independentistas, con los golpistas, con todo esto, que ha sido la gran mayoría, con Sánchez, que ha sido la gran mayoría de las veces en que han tenido la necesidad, lo hace porque tiene un gran respeto, porque sabe que si no lo hace, toman represalias. ¿Por qué no lo hace con los ciudadanos de Cantabria? Porque saben que se tolera todo. Aquí viene a terreno conquistado y sabe que puede hacer promesas que nunca va a cumplir, como ha venido haciendo tradicionalmente. Por tanto, si ahora mismo, si este gobierno necesita pactar con gente del mismo corte con la que está pactando, con la que ha pactado Sánchez para hacer lo que se llama ese gobierno Frankenstein, yo estoy absolutamente convencido que no tendría el menor pudor en hacerlo. Es decir, si hay que saltarse todas las líneas rojas para seguir en el gobierno de Cantabria lo haría, porque en ese sentido no tiene absolutamente ningún prejuicio, lo cual va también con una falta de principios. Y seguimos con el problema de la energía, el problema de los costes energéticos, a pesar de lo que se sacó de medio ambiente, de los precios, que si la isla ibérica que iba a tener unos precios, resulta que están los precios más altos, ha sido un fracaso, y de la señora de medio ambiente, que realmente está haciendo mucho daño a España. Esta señora con sus decisiones está perjudicando a los españoles, así de claro. Y vemos que Ferroatlántica apaga todos los hornos. Tenía uno en funcionamiento y durante 2 meses va a estar la factoría parada. Una empresa que en los años que el coste de la electricidad funcionaba a tope, con una cantidad de pedidos brutales para el extranjero. Pero claro, si a través de la energía te coartan y te ponen topes, pues realmente es un sector, como está pasando con el sector ganadero o agrícola, que al final consigues que esos precios no sean competitivos en el mercado y tengas que cerrar, don Carlos. Pues es una malísima y tristísima noticia, porque además va acompañada de una inseguridad de cuándo van a reabrirse esos hornos, lo cual pone otra vez otra pieza más en la destrucción del tejido industrial de esta comunidad autónoma. Esperemos que se supere. El tema de la energía, España es uno de los países de la Unión Europea con la energía más alta, de precio más alto, y una parte importantísima de ese precio viene fundamentado por los impuestos que lleva aparejada la propia energía eléctrica. No ha habido y sigue sin haber un plan energético nacional coherente y atractivo para que reduzca el precio de la energía. Las empresas electrointensivas están al borde del colapso económico y España, desgraciadamente, tiene muchas. Bueno, desgraciadamente, es una ventaja, es un beneficio, es una verdadera suerte poder tener empresas de ese tipo. Pero usted también lo decía antes con el sector ganadero, cuando no se mima a los empresarios, no se mima a las empresas, al tejido productivo, no se les ayuda, lo único que se les hace es poner trabas desde la parte política y la parte administrativa, porque hablaba usted antes de los aerogeneradores Don Aurelio. Sí, hay un problema más que político, un problema administrativo. Esta comunidad necesita una reforma de la administración pública que facilite y que agilice todo tipo de trámites, y hay que ponerse manos a la obra ya porque es urgente y necesario. Hay una cosa, y es como la actividad política hay unos mantras, sí, y es la zona rural, cómo se está deshabitando y tal. Sí. Pero es que ve usted que eso solo es palabrería, porque no hacen absolutamente nada para que esa tendencia cambie. La zona rural no solamente está abandonada, está tenida muy en cuenta para hacerles cosas que resultan absolutamente negativas de cara a que se anime, en fin, la ciudadanía a mantenerse en sus pueblos o incluso a ir a ellos. Usted ahora ve cómo hacen una tejabana y pasa un helicóptero, saca una fotografía y dice que aquello es una estabulación, lo cual ya conlleva unos impuestos, un IBI. Ahora, con esta nueva ley de tal, la gente ya no puede tener ni gallinas. O sea, todo lo que sea pasar de un número... El otro
otro día me decía una señora en un pueblo, salieron 2 o 3 a hablar conmigo, no sé, en fin, sabían que de vez en cuando venimos aquí a televisión y hacemos algunos comentarios, a comentarnos todas las dificultades que hoy tienen simplemente para mantener un pequeño huerto o para mantener unas cuantas. Yo no puedo tener más de 15 gallinas, decía la señora, yo no sé si eso es así, porque a partir de ahí ya tengo que poner una granja con todas las condiciones. Es decir, se están tomando todas las medidas para que la población rural para que siga habiendo un éxodo total, porque no tienen ya ninguna forma de vida. Los montes es que no pueden pisar, porque no se hace una verdadera ley de montes que ponga... No, y una limpieza. Luego vendrán, ahora en los meses de verano, y hablarán del cambio climático, por cierto, otra estafa, porque desde el mundo es mundo está cambiando el tema, y además les invito a que lean un artículo muy bueno y muy documentado, Yo creo que es incontestable, pero bueno, claro, cuando uno quiere mentir, don Fernando del Pino Calvo Sotelo, busquen el blog, y hay un artículo con datos de todo el mundo, etcétera, 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 de regiones, etcétera, y que no hace falta tampoco ser, que el mundo ha tenido cantidad de ciclos fríos, desapariciones, ciclos húmedos, ciclos secos a través de los millones de años. Bueno, nos quedan 5 minutos, pero quiero hablar de un tema. Los ciudadanos, decíamos, cada vez somos más pobres, pero las administraciones son más ricas, aunque luego lo dilapidan y entran en déficit, ¿no? La recaudación tributaria en Cantabria el pasado año superó los 3.600 millones, un 48,3% más que el año anterior, la más alta en 15 años, don Carlos. Pues una oportunidad desaprovechada para bajar el gran déficit que tiene esta comunidad autónoma, o para hacer inversiones productivas y no incurrir en inversiones que generan más gasto corriente y por tanto más déficit para la comunidad autónoma. Don Aurelio. Bueno, aquí efectivamente, aquí hay algo, dice, bueno, ¿cómo se han podido recaudar 3.600 millones, que ha sido un 48% más que lo recaudado, esto ha sido en el 22, que lo recaudado en el 21? Pues muy fácil, presionando ya de una manera absolutamente, yo diría casi inhumana, a los ciudadanos, presionando fiscalmente. Pero luego aquí tenemos una cosa que dice, bueno, ¿será que hay actividad? Pues no, la actividad es el turismo, ese es el gran milagro que tenemos en Cantabria, y eso es ajeno total y absolutamente a la acción del gobierno, porque usted analiza qué hace el gobierno en pro del turismo y es que no hace absolutamente nada. El turismo es ese milagro pues que se produce cada año y que afortunadamente nos hace pues salvar un poco los muebles, la hostelería. Y el gasto, por ejemplo, hay empleo. Madrid, una comunidad que desde aquí, en vez de intentar tender puentes, madrileños están comprando en la zona de Comillas casas, en la zona de Somo, Loredo, etcétera, terrenos que están lógicamente viniéndose porque Cantabria está de moda. Claro, porque Cantabria está de moda, pero esto es un producto de nuestra regalo del Señor, condiciones innatas y de la gente, porque al final la gente aquí, la gente, nadie se siente forastero. La gente es amable, la gente hace lo que puede para dar mucho esfuerzo, y entonces nos estamos dando cuenta de que esta es una realidad que se vive y parece que el gobierno pues dice, bueno, mira qué bien. Pues ¿no? Pero hemos contado lo que otros no cuentan. Ay, por cierto, y agradecimiento a esa gente que te para por la calle. El otro día me he sentido un poco abochornado, estaba en el supermercado. Y lo que agradece las personas que uno cuente con todo el respeto del mundo, que eso lo intentamos, pues nuestra verdad. Pero son datos, no solo nuestra verdad, son datos oficiales. Y cuando nos podemos equivocar, pues si es necesario se ratifica. Pero estos son datos que realmente, y allá ellos, una gran parte de los medios no comunican, ¿no? Es decir, yo cuando ayer leía que la comunidad autónoma de la Generalitat había dado 15 millones de euros a los medios catalanes, se entiende uno de los problemas fundamentales que hay en la sociedad española. Es el problema político y el problema de los medios de comunicación. Colaboradores necesarios de esta situación deprimente que tenemos en muchas áreas. Y esta es la auténtica realidad que hay que intentar cambiar, pues creando medios libres, medios que sean capaces de ir en contra de lo políticamente correcto, que es lo que en Francia están haciendo en otros países de Europa, en Estados Unidos lo hay,
y que pone muy nervioso siempre a ese poder un tanto oscuro que maneja los nervios. Que tenga las cuerdas. Don Carlos, un saludo. Un saludo. Don Aurelio, un saludo a ustedes. Gracias. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.